El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. Bueno, buenos días muchachos. Hoy vamos a continuar con la segunda sección de física. Bueno, entonces, esta es la primera pregunta. Los estudiantes que están aquí en la sala, entonces vayan leyendo la pregunta. Lo que ustedes siempre han observado que los pájaros se colocan sobre las cuerdas, ¿no? Las cuerdas de alta tensión. Entonces es algo curioso que uno mira que esos pájaros se colocan en esas cuerdas de alta tensión y usted nunca se ha hecho la pregunta de por qué no les pasa nada a ellos. O sea, si supuestamente están ahí y estamos hablando de voltajes puede ser de 13.600, que son los voltios los voltios que circulan por estas cuerdas de alta tensión, eh, de estas torres que ustedes observan. Entonces uno siempre se hace esa pregunta, ¿por qué a esos pájaros no les pasa nada? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces quise traer esta pregunta como también para observarlo desde la parte física también, que es algo que nosotros observamos casi el día a día. Entonces dice: un pájaro parado en una cuerda de alta tensión no se electrocuta porque A, la resistencia del pájaro es muy grande comparada con la del alambre y por lo tanto la corriente a través del pájaro es prácticamente cero. B, las patas del pájaro generan una diferencia de potencial que anula la corriente sobre el segmento de cable entre las patas. C, el cable entre las patas del pájaro no genera una diferencia de potencial, por lo tanto hay corriente sobre el pájaro. D, el cable ya forma parte de un circuito cerrado y la corriente siempre pasará por el cable y no por el pájaro. Entonces, aquí en la sala, ¿cuál sería la opción que ustedes escogerían? A ver, vamos a mirar aquí. La B. Entonces, aquí, por ejemplo, dice Tatiana, dice la B, pero ¿hay alguien que justifique aquí? Dice Nicolás Alejandro, dice la B, ¿sí? ¿Hay una justificación para contestar esta pregunta de los que están presentes aquí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Sí? Ese pajarito ahí no, o sea, no se está electrocutando como dice ahí. Bueno, entonces ustedes están seleccionando la B, ¿sí? A ver, dice Juan Carlos, dice la C porque se necesitan de dos cargas para que generen potencial. El pájaro está sobre una sola. ¿Hay alguien que justifique? La A porque el cuerpo de las aves presenta más resistencia. La respuesta, dicen, las patas del pájaro genera una diferencia de potencial que anula la corriente sobre el segmento de cable entre las patas. Y la otra, el cable entre las patas del pájaro no genera una diferencia de potencial, por lo tanto, no hay corriente sobre el pájaro. Entonces, ¿cuál es la opción de esta? La respuesta. La respuesta para llegar a esta, entonces vamos a mirar aquí si les puedo hacer una explicación y para que ustedes relacionen lo de la respuesta. Entonces voy a hacer un dibujo pequeñito para que ustedes lo observen, o sea, cómo es el comportamiento de lo que nos está diciendo ahí la diferencia de potencial. Vamos a hablar un poquito de lo que es la hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, ustedes saben que una hidroeléctrica, por decir así, hay una caja, ¿sí? En esa caja hay un generador y ese generador está girando, ¿sí? O sea, hay un canal el cual está haciendo girar una turbina que está aquí, esa turbina que estoy dibujando ahí. De esa turbina salen unos cables que van dirigidos a una estación eléctrica, ¿sí? Esa estación eléctrica reparte otros cables que se llaman los famosos cables de alta tensión, que por esas torres que ustedes observan que uno cuando va a elevar cometas, que uno observa unas cuerdas que van en la parte de arriba. En esa parte de arriba hay 13.600 voltios.
13.600 voltios, eso es lo que está ahí. Después esos 13.600 voltios llegan, llegan a nuestros barrios, donde hay unos postes de energía, y en esos postes de energía ustedes observan que hay unos transformadores. Entonces estábamos diciendo nosotros de que nosotros teníamos la estación aquí, ¿sí? Para mirar cómo es el comportamiento y la transformación de todo eso, porque eso hay que entenderlo, esa parte física que le explica a uno. Entonces nosotros tenemos esta parte de aquí, ahí donde yo estoy colocando. Entonces, por aquí hay un canal, yo les estaba diciendo a ustedes que hay un canal, voy a utilizar esta así. Estoy explicando la parte teórica de cómo es que funciona la represa. Entonces, aquí en esta parte de aquí nosotros tenemos un nivel, aquí está la red, aquí tenemos un nivel de agua y esa agua está viniendo por aquí. Esa agua que hace girar esta turbina que se llama aquí una turbina, y esa turbina tiene una conexión de unos cables en las cuales van a una estación. Esta es una estación eléctrica. Y de esa estación eléctrica salen otros cables así, que son las líneas de alta tensión que están saliendo aquí, líneas de alta tensión. Y por esas líneas de alta tensión, son aquí, más o menos aquí, voy a dibujar, tratar de dibujar la torre aquí, vamos a dibujar la torre. Aquí llegan las líneas de alta tensión, yo les estaba diciendo que en esta parte de aquí están llegando 13.600 voltios, 13.600 voltios, lo que está llegando aquí a esta torre, ¿sí? Después de esta torre, entonces hay un arreglo que llega a los transformadores de nuestras casas. Entonces llegan unas cuerdas aquí, entonces usted llega y observa, si usted siempre observa en su barrio, que observa un poste y en ese poste hay un transformador ahí al lado. Ese transformador tiene unas velitas que son las que controlan aquí para que en el barrio haya o no haya energía. Y de aquí, de este transformador, vamos a mirar, a ver, vamos a mirar, esto es que sea una casita. Y en esa casita, entonces, de este transformador va a llegar aquí la energía en esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, miren, 13.600 voltios y usted cuando está ahorita conectando, por ejemplo, su teléfono celular o está conectando un electrodoméstico, usted observa que en su tomocorriente hay 110 voltios, 110 voltios, ¿sí? 110 voltios hasta aquí, ¿sí? A la casa. Y si yo llegara y quisiera conectar un celular, o sea, un celular aquí, por ejemplo, voy a conectar aquí mi celular, voy a conectar mi celular aquí, entonces estoy conectando mi celular, digamos así. Conectar este celular aquí, entonces usted resulta que hay una cajita, el celular tiene una cajita que coge, miren dónde vamos nosotros en el voltaje. Esa cajita llega y hace una transformación para que a su celular cuando usted lo está cargando le lleguen 5 voltios, 5 voltios. Entonces miren, la turbina, la hidroeléctrica, todo lo que hace, ¿sí? Esta es la famosa turbina que le llaman ahí, que es una turbina la que está aquí, una turbina. Entonces tenemos una turbina aquí y tenemos la estación, tenemos las cuerdas de alta tensión, tenemos las cuerdas de alta tensión que serían estas que estamos colocando aquí, cuerdas de alta tensión, y aquí tenemos un transformador. Tenemos el transformador en esta parte de aquí. Entonces, miren, todas estas son las partes, ¿sí? Las partes que podría uno decir del proceso que vive
la corriente para llegar a nuestras casas. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí para darle la explicación a ese problema? Miren que aquí hay dos cuerdas y acá aquí también van a haber dos cuerdas. Y por lo general hay dos o tres. Entonces, ¿qué pasa con el señor pájaro? Entonces, el señor pájaro se coloca aquí. Voy a tratar de dibujarlo aquí. Aquí se está colocando el pajarito, ¿sí? Y le estoy dibujando las paticas a él. Se colocó ahí el pajarito y todo eso en esta parte de aquí. Bueno, ahí ese dibujito está ahí. Entonces él se coloca ahí. ¿Qué pasa? Lo que estaban hablando ahí, no hay una diferencia de potencial. O sea, si el pájaro llegara y cogiera la otra patica o llegara a una de sus alas y tocara la otra cuerda, ahí habría una diferencia de potencial. Entonces hay que entender que es una diferencia de potencial. Entonces aquí cuando nosotros venimos a esta pregunta en la cual ustedes observan aquí el dibujo, ustedes lo observan que él está en una sola línea nomás. O sea, no está haciendo como el punto tierra que sería la otra cuerda. Entonces, según esto, entonces, ¿cuál sería la opción? Entonces, ahí ya ustedes podrían darse cuenta de lo que yo les acabo de explicar, todo el proceso que tiene que hacer la corriente de la energía para llegar a nuestras casas. Entonces, eso es para que se den cuenta de eso. Ahora, para acabar de explicar toda la parte de física, porque esta física es una física que está relacionada con la electricidad, ¿sí? Usted, hay una corriente y un voltaje que le llaman alterno por aquí. Desde la hidroeléctrica hasta aquí es alterno, hasta aquí. Y cuando ya llega aquí al celular, al cargador, se convierte en continuo, ¿sí? O sea, un voltaje continuo, o sea, de polaridad. Por eso es que las baterías, cuando usted destapa la batería de su celular, usted observa que tienen los signos más y menos. Usted los observa ahí, tiene el signo más y tiene el signo menos en las pilas, ¿sí? Pero es porque ya está continuo. Entonces, por ejemplo, a los muchachos de electrónica se les dice eso, se les dice, mire, hay una gráfica en la cual tenemos un comportamiento de la corriente, del voltaje, ¿sí? De manera continua, ¿sí? En una polaridad. Pero mientras tanto, para hacer todo, para esa pregunta, para aclarar toda esa parte de la física, hasta ahí, mientras tanto, usted, desde, por decirlo así, estoy dibujando una gráfica de función seno o puede ser función coseno, ¿sí? ¿Qué es lo que me está queriendo dar a entender eso? Que lo que está sucediendo aquí, comportamiento de la función seno y coseno es alterno, ¿sí? ¿Hasta dónde va todo este voltaje alterno? Hasta esta parte de aquí, hasta aquí, ¿sí? Profe, y si yo conecto, por ejemplo, un televisor, ese televisor también está manejando una rebaja de voltaje, sí, puede estar rebajando los televisores, por ejemplo, esos televisores Smart TV, ellos tienen que trabajar con unos voltajes pequeños. Entonces, miren todo ese proceso tan bonito de cómo viene la corriente y cómo viene el voltaje desde acá, desde la naturaleza, con esta que le llaman la reserva, que es la famosa represa. Entonces la represa tiene un conducto, un canal que mueve una turbina. ¿Listo? Entonces, bueno, después de eso, entonces, ¿cuál sería aquí entonces? ¿Cuál sería la opción ahí entonces, después de haberles explicado toda esa parte teórica? Observaron toda la parte teórica. Entonces, ahí la opción es la C. El cable entre las patas del pájaro no genera una diferencia de potencial. Por lo tanto, no hay corriente sobre el pájaro, ¿sí? Entonces, que quede claro lo que es una diferencia de potencial, ¿no? Una diferencia de potencial. O sea, para que haya una diferencia de potencial tiene que haber dos líneas. O sea, y entre esas dos líneas tiene que haber algo que esté eh, uniendo esas dos líneas. ¿Listo? Bueno, vamos para la segunda. Entonces queda aclarado la parte teórica, no todo lo que acabamos de explicar, la parte de la hidroeléctrica. Dice la segunda, el voltaje y la potencia en la bombilla son de 120 voltios y 60 vatios, respectivamente.
La corriente que fluye por la bombilla es D. Entonces, tenemos la A, 2 amperios, tenemos la B, 0,5 amperios, tenemos la C, 0,25 amperios, tenemos la D, 1 amperio. Bueno, entonces esta pregunta está relacionada con una fórmula que se enseña dentro de la física, ¿sí? ¿Alguien recuerda de aquí de la sala cuál es esa fórmula que relaciona la potencia, o sea, el voltaje, la corriente y la potencia? Para resolver este tipo de pregunta voy a hacer una explicación corta, pero está relacionada con una fórmula que trabajan dentro de la física. Entonces voy a salir un momentico y voy a regresar acá a la de Paint. Entonces, vamos a cargar otro nuevo. Entonces, hay una fórmula que me relaciona a mí la potencia, ¿sí? Que la potencia es igual a, bueno, la potencia, voy a colocarla así, la potencia es igual al voltaje por, bueno, entonces miren, el, los datos del problema nos están dando a nosotros qué es, nos están dando la potencia y nos están dando el voltaje. Recuerden lo que yo les decía a ustedes, el voltaje de nuestras casas. Ah, bueno, hay otra cosa que puede suceder. Puede ser que usted cuando vaya a medir el voltaje de su casa esté en 130 voltios, ¿sí? El voltaje que llega a su casa. O puede ser que esté en 110 voltios. Lo que hacen, por ejemplo, la gente que trabaja en Sedelca, va y revisa esos voltajes, mide esos voltajes para que a sus electrodomésticos no les vaya a estar llegando un voltaje demasiado alto, porque eso también hace que los elementos electrónicos se dañen en sus casas. Entonces, eh, el rango en el cual trabaja bien un equipo y todo, y de que debe estar el voltaje está entre 110 voltios y 130 voltios. Ese es el rango, ¿sí? Si se pasa de 130 o si está por debajo de 110, hay que revisar la conexión eléctrica de su casa porque puede haber problemas con sus electrodomésticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo esa fórmula que está ahí. Yo tengo esa fórmula que está ahí. Potencia igual a voltaje por intensidad. Pero en nuestras casas, aquí está diciendo que hay un voltaje de 120 voltios. 120 voltios están llegando a ese tomacorriente. 120 voltios. Y hay una potencia del bombillo que es de 60 vatios. 60 vatios. Esa es la potencia ahí. Entonces, mire que ¿y qué es lo que me están pidiendo ahí? Me están pidiendo que calcule la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ahí? Tengo que hacer una división, ¿no es cierto? ¿Sí? Tengo que ahí hacer una división, pero ojo, esto es potencia. Entonces, usted tendría que dividir quién con quién, ¿sí? Tendría que dividir 60, que es la potencia, porque aquí tenemos que colocarle, este es el valor de la potencia. Este es el valor de la potencia. Lo corro más para acá para que lo mire mejor. Este es el valor de la potencia, el que está aquí, 60. Y el voltaje que está recibiendo ese bombillo es de 120. Entonces ahora sí usted, ¿y qué es lo que le están preguntando? Usted le están preguntando es por la corriente. ¿Cuál es la corriente que está circulando por ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un despeje, utiliza la matemática cuando uno despejaba ecuaciones, y entonces lo que hace usted es despejar la corriente I. Entonces, ¿esto cómo le va a quedar este despeje? Pues sencillo, le va a quedar 60, que es la potencia. Bueno, hagámosla aquí. Entonces, usted tiene la potencia, ¿sí? Ese voltaje que está multiplicando a la I, lo pasa a dividir. Recuerde que lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, aquí le va a quedar el voltaje. ¿Y eso va a ser igual a quién? A la corriente I. Entonces, lo que me está diciendo la fórmula es que yo tengo que hacer una división. ¿Una división entre quién? Pues tengo que dividir 60, tengo que dividirlo entre quién, 60, que es el valor de la potencia, tengo que dividirlo entre el valor del voltaje, que es 120. ¿Y eso cuánto nos da? Entonces ahí ya nos estaría dando la respuesta. Entonces vamos ahora sí, veremos a ver, creo que esto sería 0,5. Bueno, ahora, En el
Ajá, Javier, ajá, te hicieron la operación 0.5. 0. Entonces mencionan que es la opción B. Ah, listo. Bueno, ahí en la sala. Sí, Entonces, sí, Javier. bueno, listo. Entonces miren que tenemos 0.5 aquí. Ahora, ¿cuáles son las unidades? ¿Cuáles son las unidades que maneja la corriente? Son los amperios. Amperios, ¿sí? Amperios. ¿Listo? Entonces, regresamos a la presentación. Entonces vamos a mirar la presentación acá para ese punto. Entonces, ¿cuál es la respuesta después de haber explicado esto? Entonces la respuesta aquí en este caso es la B, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde sale esa respuesta? De esa respuesta sale de conocer la fórmula que la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Y entonces de ahí despejamos el valor de la corriente, que es la que nos están preguntando aquí la corriente, y ahí sale esta respuesta. ¿Listo? Vamos para el tercero. Para el circuito mostrado en la figura, la expresión correcta es. Entonces nosotros tenemos un circuito ahí. Ese circuito, todos los componentes están conectados en serie. Escuchen bien, en serie. Tenemos R1, R2, R3. Tres resistencias que están conectadas en serie y hay una fuente de voltaje directa. Ahorita explicamos un poquito eso, ¿sí? El concepto de la teoría. Entonces, dice la A, la corriente que pasa por R2 es mayor que la que pasa por R3. La B, la corriente que pasa por R1 es mayor que la que pasa por R2 y por R3. C, el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2 y el R3. La D, la corriente que pasa por R1 es igual a la que pasa por R2 y la que pasa por R3. Entonces, ¿qué es la parte de la teoría que uno podría decir aquí? ¿Sí? En esta parte. Entonces, vuelvo acá otra vez acá. Voy a tomar otra hoja nueva aquí. Entonces, estamos hablando de circuito serie. Entonces, ¿cuáles son las características del circuito serie? Tenemos un circuito serie en el cual en ese circuito hay unos componentes que están conectados en serie. Hay unos componentes que están conectados. Son tres resistencias. Tres resistencias y hay una fuente de voltaje. Bueno, que va a tratar de utilizar el lápiz como más gruesito. A ver. Vamos a mirar a ver si este nos da. Bueno, uy. Hay una fuente. En electrónica la fuente continua, sí, o fuente directa que también le llaman, ese es el símbolo de ella, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la polaridad que se le coloca cuando está así? Entonces se dice que la horizontal que tiene más larga es el signo más y la más cortica es el signo menos. Esa es la parte de la teoría que estamos hablando aquí. Tenemos las resistencias aquí, las resistencias pues son unas resistencias que usted las dibuja acá, la resistencia aquí, ¿sí? Voy a tratar de dibujarla así que estoy dibujando con Paint. Una resistencia acá y tenemos la resistencia acá. Tenemos unas resistencias. Entonces, ¿cuáles son las características de este circuito? Entonces, lo que estaban hablando ahí, una de las características principales de un circuito serie, esto se llama circuito serie. Circuito serie, ¿sí? Circuito serie, ¿listo? Entonces, este es un circuito serie. Entonces, las características del circuito serie es que estamos hablando de la corriente. Entonces, la corriente, miren que circula, la corriente viene y circula así, circula así, circula así y circula así y circula así, ¿sí? O sea, en un circuito serie, la corriente se dibuja de esta manera. Entonces, le colocan aquí, por ejemplo, en un arreglo de electrónico, se coloca de circuito, se coloca, este es el corriente, esta es la corriente, ¿sí? Y en esta de acá sería el voltaje, ¿sí? El voltaje de la fuente.
Mire que nosotros tenemos unas resistencias. Entonces aquí vamos a colocar el valor de las resistencias. Aquí puede ser un valor de una resistencia R, ¿sí? Voy a colocar una sola nomás. Una sola resistencia. Sí. Entonces, he colocado una sola resistencia porque una de las características que nosotros vemos aquí es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces estamos mirando la famosa ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Ohm dice que, ¿sí?, el voltaje, ¿a qué es igual? ¿Sí? Ahí por R, ¿no? El voltaje. O la resistencia es, mejor es así, resistencia y resistencia igual a voltaje sobre intensidad, ¿sí? Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Esta es la ley de Ohm, ¿sí? Todos los componentes en un circuito serie entonces se suman. Si yo tengo R1, R2 y R3, entonces si a mí llegaran a preguntarme, por ejemplo, a qué es igual la resistencia total de ese circuito, entonces yo hago una suma de los componentes que están ahí. Entonces nosotros estamos hablando allá de tres resistencias, entonces sería R1 más R2 más R3. R3. Lo que nos está diciendo a nosotros es que si yo le coloco tres puntos suspensivos aquí, quiere decir que todas las resistencias que estén colocadas en serie se van a sumar. Eso es un circuito serie. ¿Listo? Vuelvo a la presentación. Entonces aquí en la presentación estamos hablando de unas características del circuito serie. Entonces, de acuerdo a las características del circuito serie, entonces la opción aquí, o sea, la opción aquí es la D, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente va a ser la misma tanto para R1, R2 y R3, ¿sí? Y la justificación que uno podría decir, o sea, para un estudiante que resuelva este tipo de pregunta, es que él tiene que tener el conocimiento de cuál es el comportamiento de un circuito serie, cómo se comporta la corriente en un circuito serie y cómo se comporta la corriente en un circuito paralelo. Entonces lo voy a decir así hablando para el circuito paralelo. Para el circuito paralelo la corriente se divide, ¿sí? Mientras que en el circuito serie la corriente es igual para cada uno de los componentes. Ahora en el siguiente, que es el número 4, ¿sí? Miren que tenemos un circuito paralelo. Entonces aquí estamos trabajando y estamos repasando la parte de la física que nos habla del circuito serie y del circuito paralelo. Aprovechando este dibujo que está aquí, ¿qué pasa? Viene una corriente que va de más a menos, o sea, la fuente está invertida aquí. Entonces, cuando viene esa corriente por aquí, cuando viene esa corriente por aquí, entonces se divide para cada una de las resistencias. Mientras que en el circuito serie era común para todos, porque estaban conectados todos los componentes en serie, en el circuito paralelo, como ellos están todos conectados en paralelo, entonces la corriente se divide. Entonces vamos con esta pregunta. Para el circuito mostrado en la figura, la expresión correcta es la correcta. A, la corriente que pasa por R1 es mayor que la que pasa por R2 y por R3. B, el voltaje en R1 es mayor que el voltaje de R2 y el voltaje de R2 es mayor que el voltaje de R3. C, la corriente que pasa por R1 es igual a la que pasa por R2 y por R3. D, el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2 e igual al voltaje en R3. Bueno, entonces pónganle cuidado. Aquí usted tiene que tener, por ahí yo escuché un concepto de circuito mixto. Este no es un circuito mixto. Un circuito mixto es cuando tiene serie y paralelo. Esa es la definición que se le da al circuito mixto. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Del circuito, del famoso circuito mixto, y vamos a hablar de lo que es el circuito en paralelo. Bueno, entonces nosotros decíamos que teníamos tres resistencias en paralelo.
Entonces pónganle cuidado a lo que está pasando ahí. Entonces aquí se va a dar una explicación desde la física cómo es el comportamiento de un circuito paralelo. Voy a tratar de dibujarlo aquí y tener buen pulso. Sus componentes están conectadas en paralelo, primero que todo, todos sus componentes. Ahora, los valores de la resistencia, tengo R1, aquí tengo R2, ¿sí? Aquí tengo R3. O sea, el problema me está diciendo que hay tres resistencias que están en paralelo, pero no me está dando los valores de las resistencias, ¿sí? O sea, entonces quiere decir que las justificaciones en las cuales dicen que la corriente es mayor, la corriente es menor, esas ya salen por descarte porque no me están dando el valor de las resistencias. Solamente me dicen en la figura, sí, en la figura hay tres resistencias que están conectadas de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Resulta que la corriente viene por aquí. Cuando llega por aquí, a este punto que se llama el nodo, ¿sí? Cuando llega a este nodo de aquí, hay una corriente que se va a venir para acá, hay otra corriente que se va a venir para acá, ¿sí? Y esta corriente que está aquí se va a dividir en otra corriente que va a ir para acá y otra corriente que va a ir por acá, ¿sí? Entonces, mire que nosotros tenemos unas divisiones de corrientes que están sucediendo ahí en el circuito en paralelo, componentes conectados en paralelo. Entonces, y cuando ellas llegan a este punto, ¿sí? Que ya van a regresar acá a la fuente, al final de la fuente, se juntan todas, ¿sí? Hay unas leyes que se llaman en la electrónica que llaman las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Las leyes de Kirchhoff que le hablan sobre los nodos, corrientes que entran y corrientes que salen, que esas los miran en una física relacionada con electrónica, ¿sí? Entonces todas se juntan aquí, corrientes que entran y corrientes que salen. Entonces, ¿qué pasa? En el circuito paralelo, yo estoy observando que hay una corriente I total, una corriente I total, y esa corriente I total se está dividiendo en una corriente I1, que es la corriente que está pasando por la resistencia 1, aquí se va a dividir en otra corriente que va a ser una corriente I2, ¿sí? Una corriente I2 que está pasando por la resistencia 2 y una corriente I3, la corriente I3. ¿Listo? Bueno, ese es el dibujo representativo del comportamiento de la corriente. Pero ¿qué sucede con los voltajes en estos puntos? La diferencia de potencial. ¿Qué sucede? Todos los componentes están conectados en paralelo. Entonces, si yo cogiera con un aparatico que se llama el famoso tester, que es el que utilizan en los laboratorios, ¿sí? Si yo cogiera y yo midiera aquí el voltaje en este punto de aquí y lo midiera en este punto de acá, por decirlo aquí, lo vuelvo a medir acá, ¿sí? Y vuelvo y lo mido acá, en estos puntos. Entonces quiere decir que el voltaje va a ser el mismo. En un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo en todos los puntos donde ustedes están mirando ahí. Entonces yo puedo, para explicarle a un estudiante, yo le puedo decir, este va a ser el punto A, este va a ser el punto B y este va a ser el punto C. Este va a ser el punto B y este va a ser el punto C, ¿sí? Y si yo le digo a él, usted mida los voltajes en ABC con el tester, o sea, con el tester o el voltímetro que le llaman, entonces usted se va a dar cuenta que si yo le coloco acá 5 voltios, es una práctica de laboratorio. Si yo le coloco 5 voltios acá, él llega y viene y mide con el tester en estas puntas y viene y mide cada uno de estos y se da cuenta que los 5 voltios que están aquí están en cada uno de estos puntos. Entonces él saca una conclusión en una práctica de laboratorio y él dice, ah, profe, mira, el voltaje de entrada es igual en cada uno de los puntos de la resistencia, ¿sí? En el circuito paralelo. Bueno, ahora sí, vamos a la presentación. Entonces, si el voltaje es igual en cada uno de los puntos, entonces, ¿cuál es la opción aquí justificada con el comportamiento de un circuito paralelo? Entonces, la opción es la D. El voltaje en R1 es igual al voltaje en R2, es igual al voltaje en R3. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la número
5. La leo. Número 5. La linterna de Jorge emite muy buena luz, pero a pesar que las baterías están nuevas, no enciende, porque los polos positivos están en contacto y cuando esto pasa, A, la corriente eléctrica no puede fluir y no llega a la bombilla. B, la linterna consume la energía de las pilas instantáneamente. C, la resistencia eléctrica de la linterna se vuelve cero inmediatamente. D, la suma de voltaje de las pilas es negativa y repele los electrones. Resulta que mire que las pilas están nuevas, es lo que está diciendo, están nuevas, ¿sí? Lo que hace falta ahí, nosotros, miren, en un simple dibujo nomás, por eso es que uno tiene que, en una prueba, mirar muy bien la información que le están entregando gráficamente, ¿sí? Ustedes ahí en ese dibujo observan que el circuito está abierto, ¿sí? Por el interruptor, solamente en el dibujo se está observando eso. Entonces, un estudiante que no observe muy bien la gráfica, entonces puede estar escogiendo una respuesta errada de acuerdo a la información que le están entregando las respuestas, pero no está observando lo que es lo que le está diciendo la gráfica. Nosotros aquí en la gráfica entonces observamos que el circuito está abierto, ¿sí? O sea, y si el circuito está abierto y nos están aclarando de que las pilas están nuevas, ¿sí? Entonces, si no está cerrado, entonces quiere decir de que no hay circulación de corriente por ahí. Entonces, la opción para esta pregunta es la corriente eléctrica no puede fluir y no llega a la bombilla. Esa es la respuesta, ¿sí? La justificación que estaríamos planteando ahí es que es un circuito que el interruptor no está cerrando el circuito, no lo está cerrando. Y entonces, como no lo está cerrando, entonces la corriente no puede fluir de positivo a negativo, no puede circular. Esa es la justificación. ¿Listo? Vamos con la número 6. Dice, se realiza un experimento para medir el voltaje en función de la corriente para un material que tiene una resistencia de 20 ohmios y que cumple con la ley de Ohm. Voltaje igual a I por R, ¿sí? La gráfica que representa el voltaje V en función de la corriente I es, bueno, entonces, por ahí uno de los compañeros habló acá en la sala, esta es una representación de la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm cuando se prueba en el laboratorio, por eso nos están dando en el enunciado, dice voltaje igual a I por R, ¿sí? O sea, nos están dando una clave de que en el eje vertical tenemos el voltaje y en el eje horizontal tenemos la corriente, ¿sí? Y la resistencia estaría siendo esa recta que se considera ahí como de un valor que va creciendo, ¿no? Entonces uno va reemplazando, mire, en la misma gráfica uno va reemplazando los valores, así como justificó su compañero. Uno va reemplazando. En el enunciado nos dicen que la resistencia vale 40 ohmios, ¿sí? Entonces lo que yo hago es ir reemplazando los valores del eje horizontal para llegar a ese valor de 40. Miren que, por ejemplo, en la opción A y la opción B, a pesar de que son similares, el eje horizontal es diferente, el eje horizontal. O sea que si yo reemplazo el valor de la corriente, por ejemplo, para la opción B, ¿sí? Aunque no aparece el número que esté especificado ahí, cuánto vale la corriente en el eje horizontal, entonces no me va a dar ese valor de 40 que dice allá el valor de esa R que estaría ahí, ¿no? Entonces, para este caso, entonces la opción sería la opción A, para este tipo de problema. Bueno, a esta es aplicación de la ley de Ohm, ¿no? Vamos con la 7. Pregunta número 7. Dice, una persona construye una casa a la cual necesita hacerle la instalación eléctrica de manera que pueda usar los siguientes aparatos. Un bombillo de 60 vatios, un radio para escuchar música de 300 vatios, un televisor de 390 vatios y una nevera de 2000 vatios, ¿sí? O sea, resulta que los aparatos, los electrodomésticos en la parte de atrás tienen una laminita en la cual dicen que cuál es el consumo, ¿no? En la potencia, ¿sí? ¿Cuál es la potencia de ellos? Entonces,
estos aparaticos, por ejemplo, el bombillo, cuando usted compra un bombillo de los bombillos antiguos que eran de vidrio, decía ahí 60 vatios, por ejemplo. Un radio también, ese es el consumo más o menos de 300 vatios. El televisor también en la parte de atrás, algunos lo traen de 390 y una nevera de 2000. Miren la nevera, entonces dentro de los electrodomésticos de nuestra casa, miren el consumo de esa nevera, ¿sí? Entonces dice, si la planta eléctrica utilizada suministra una diferencia de potencial de 110 voltios, los 110 voltios de nuestras casas, y si estos aparatos se conectan como indica la figura, el aparato por el cual circula la mayor corriente, ¿sí? El aparato por el cual circula la mayor corriente. Entonces miren, tenemos una gráfica, tenemos la fórmula potencia igual a I por B, ¿sí? Y aquí tenemos las opciones, la A, el televisor, la B, el bombillo, la C, el radio, la D, la nevera. Bueno, entonces pónganle cuidado, los cuatro elementos están conectados en paralelo. Y si los cuatro elementos están conectados en paralelo, entonces una de las características del circuito paralelo es que nosotros ya sabemos que el voltaje para cada uno de ellos va a ser del mismo valor, o sea, son los 110 voltios que nos están dando el enunciado del problema, ¿sí? La potencia de cada uno de ellos nos la están dando. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? En esa fórmula que nos están entregando ahí en la prueba, lo que usted tiene que hacer es despejar, ¿sí? Despejar el valor de quién, de la corriente, y hacer el cálculo para cada uno de ellos. Y entonces el que le dé mayor corriente, ¿sí? El aparato por el cual circula la mayor corriente, esa sería la opción. Entonces usted tiene una división, mire, porque ese voltaje que está ahí está multiplicando a la corriente, lo pasa a dividir. Entonces le queda potencia sobre voltaje. Entonces ahí comienza a reemplazar cada uno de los valores. Entonces, usted está dividiendo cuál es el valor más alto ahí, el de la nevera, ¿no es cierto? La nevera sería como el valor más alto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que la corriente que circula por las neveras de nuestras casas va a ser alta, ¿sí? Por eso es que ustedes las neveras antiguas, en algunas casas donde tienen las neveras antiguas, se han dado cuenta que cuando ella va a accionar el switcheo de enfriamiento, a veces los bombillos se bajan un poquito. Usted observa que ahí mismo llega y baja la luz un poquito, ¿sí? Cuando ella se va a encender para comenzar a realizar el proceso de enfriamiento, ¿sí? La parte de la nevera. O sea, dentro de los electrodomésticos, o sea, dentro de los electrodomésticos de nuestras casas, el que más consume corriente es la nevera. Por eso es que no es buena ganancia, por ejemplo, en una casa tener una nevera de las antiguas, porque esa nevera de las antiguas va a generar mucho consumo de corriente y eso se va a ver reflejado en los recibos de la luz, los recibos de la energía. Si le llega los recibos de la energía y usted tiene neveras de las antiguas, es porque esas neveras de las antiguas están consumiendo demasiada corriente. Entonces, ¿cuál es el elemento que consume mayor corriente? Entonces, en este caso sería la nevera, ¿sí? La nevera. ¿Cómo sería la justificación? La justificación sería de la fórmula que yo tengo de potencia igual a I por B, ir calculando la corriente para cada uno de ellos y la que me dé mayor, esa es la opción. ¿Listo? Vamos con la 8. Dice, una resistencia de resuxero se conecta en paralelo a otra resistencia R, como lo indica la figura. Si se tiene que una resistencia equivalente entre los puntos A y B es igual a R sub 0 sobre 4, se debe cumplir que el valor de R es igual a la A, R sub 0 sobre 2, la B, R sub 0 sobre 4, la C, R sub 0 sobre 3 y la D, R sub 0. Bueno, entonces, en este ejercicio que vemos aquí, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos están pidiendo que tenemos un circuito paralelo, un circuito paralelo. ¿Cuáles son las características del circuito paralelo? Nosotros tenemos la fuente, tenemos una resistencia y tenemos otra resistencia. Entonces, por decir este es R1 y este es R2, ¿sí?
tenemos R1 y R2, el valor de las dos resistencias. Esperemos que les cargue a los muchachos de Facebook. Entonces, 1 sobre resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? 1 sobre R1 y 1 sobre R2, ¿sí? Entonces, la resistencia total a nosotros nos la están dando que en el circuito que dice que es R4, es 1 sobre R sub 0 sobre 4, es la resistencia total. Una de las resistencias nos están diciendo que vale R sub 0 y nos están pidiendo cuál es el valor de la otra resistencia. Esta es la ecuación que yo tengo que trabajar. Este problema se resuelve siempre y cuando yo conozca la ecuación del comportamiento del circuito paralelo, cómo encontrar la resistencia total en un circuito paralelo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para los de Facebook Live que están escuchando, entonces estoy haciendo el reemplazo de la resistencia total, ¿sí? Y sobre 1 sobre R sub 0 más 1 sobre R. Entonces resuelvo esto. 1 sobre R sub 0, 1 sobre R sub 0, me está diciendo que es la resistencia invertida. Resistencia invertida. Eso es lo mismo que decir, 4 sobre R sub 0, ¿sí? Y ese R sub 0 al otro lado lo pasamos a restar y eso va a ser igual a 1 sobre R, ¿sí? Estamos resolviendo la ecuación matemáticamente. Ahora, 4 menos 1 me va a dar 3, R sub 0 va a ser igual a 1 sobre sobre R, ¿sí? Al invertirlo ya este último, nos va a quedar R sub 0 sobre 3 igual a R. O sea que, ¿cuál es la respuesta? Ya justificada matemáticamente mediante procedimiento. Entonces la respuesta para este caso sería la C, ¿sí? La C, R sub 0 tercios. R sub 0 tercios para este caso. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir acá. Yo creo que aquí las puedo cargar. Vamos con el ejercicio número 9. Creo que aquí ya los puedo cargar. Entonces la respuesta para este problema es R sub 0 sobre 3. ¿De dónde sale la justificación de esa respuesta? Resistencia total en un circuito paralelo. Entonces recuerden, la resistencia total en un circuito paralelo se calcula de esta forma. Resistencia total en un circuito paralelo, esa es la fórmula. 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Esa es la fórmula del circuito paralelo. Bueno, vamos ahora sí para la número 9. Dice, una pila eléctrica usualmente tiene indicado en sus especificaciones 1.5 voltios. Un voltio es un joule sobre coulomb, ¿sí? Mire que el mismo enunciado nos está diciendo, ya nos está dando una clave. Entonces las pruebas siempre, yo siempre decía, en la sección número 1 que hicimos de física, yo les decía a ustedes que el mismo enunciado nos está diciendo todo, que hay que saber leer para saber interpretar. Dice, entonces 1.5 voltios en una pila, ¿qué significan? Entonces dice la A, la energía máxima que puede proporcionar la pila es 1.5 joules. Dice la B, la energía por electrón es 1.5 joules. Dice la C, la energía total acumulada en la pila es de 1.5 joules. Y la D, la energía por unidad de carga es de 1.5 joules. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la opción? Entonces, miren lo que está pasando aquí. Miren lo que nos está diciendo el enunciado. Nos dicen 1 voltio igual a 1 joule por coulomb, ¿sí? Entonces hay que saber que
los joules son unidades de energía, ¿sí? Y coulomb es unidad de carga, ¿sí? Entonces el mismo enunciado nos está entregando ya la respuesta, ¿sí? Entonces me está diciendo que es energía por, ¿sí? Por unidad de carga. ¿Sí? Miren las unidades, joule sobre coulomb, ¿sí? Energía por unidad de carga. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? En esas opciones que están ahí, uno ya tiene, bueno, la parte de energía, sí, pero tiene por unidad de carga, entonces uno busca ahí en esas opciones. En este caso, nosotros tenemos la opción D, que es la energía por unidad de carga, que es de 1.5 joules, ¿sí? Entonces, lo que decía por ahí Daniel es cierto, ¿sí? Es, esa energía que se está haciendo para transportar esa carga, ¿sí? De un sentido a otro sentido. Por ejemplo, está yendo desde el polo positivo al polo negativo, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en las pilas. O sea, en este caso, en este problema, ¿no? Bueno, vamos con la número 10. En la gráfica para los conductores ómnicos que cumplen la ley de Ohm, V igual a R I por R o R por I, el valor de la resistencia permanece constante. Bueno, aquí nos hace falta un datico que nos queda aquí, ¿sí? Ahí, aquí es la corriente, ¿sí? Entonces dice permanece constante. Para 20 voltios se obtiene una corriente de 0.5 amperios. Para 20 voltios se obtiene una corriente de 0.5 amperios. ¿Qué tensión debe aplicarse al resistor para que sea recorrido por una corriente de 2 amperios? A, 80 voltios, B, 40 voltios, C, 10 voltios, D, 60 voltios. Entonces me están pidiendo a mí qué voltaje, ¿sí? ¿Qué voltaje? ¿Cuál es la opción? ¿Y cómo lo justifica? ¿Cómo lo hizo? Bueno, entonces miren lo que está sucediendo aquí. Un estudiante podría hacerla de una manera rápida, ¿no? También como dice Lady, de pronto por regla de 3. Podría decir, si para 20 son 0.5, para 40 es 1, ¿sí? Para 60, 1.5, y para 82, ¿no es cierto? Y sacas la respuesta rapidito, ¿no? O sea, miren, ¿y de dónde la está sacando? Eso es para que ustedes se den cuenta, lo importante es lo que les estoy diciendo, o sea, no es tanto que resolvamos esto y nos programemos a resolver simulacros y simulacros y simulacros. Lo importante es entender de que el enunciado nos está entregando la forma como debemos trabajar para llegar a la respuesta, ¿sí? Miren lo que yo acabé de hacer. 20 voltios a 0.5, 40 a 1, 60 a 1.5, 80 a 2. Me preguntan 2, entonces es 80, la A. Pero yo estoy trabajando con el enunciado de la pregunta, ¿sí? Porque ellos me están dando ahí, para 20 voltios se obtiene una corriente de 0.5 amperios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que uno tiene que entender en una prueba, en un enunciado de una prueba? Que por lo general la mayoría de preguntas a nosotros nos están entregando un dato, ¿sí? Nos están entregando un dato desde donde nosotros debemos empezar a trabajar, ¿sí? Para llegar a la respuesta. Entonces un estudiante, pues lo que le estaba diciendo, él puede decir 20 es a 0.5, como 40, ¿sí? Es a 1, como 60 es a 1.5, como 80 es ¿a quién? A 2. Miren que le están entregando una gráfica que tiene ese comportamiento, ¿sí? Entonces de ahí ya llega la relación del voltaje que se está dando con la corriente, ¿sí? Voltaje con la corriente. Y lo que estaba diciendo un compañero de ustedes ahí, ¿sí? Como una función que se estuviera trabajando directamente proporcional, ¿sí? ¿Listo? Bueno, vamos con el ejercicio número 11. Está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciona esto, no? Tomo un dato del enunciado y observo la gráfica, el comportamiento de la gráfica. Ejercicio número 11. Dice, un flautista hace sonar su instrumento durante 5 segundos en una nota. Entonces tenemos un tiempo igual
Vamos a colocarlo aquí. Tenemos un tiempo igual a 5 segundos. Es uno de los datos que nos están entregando ahí. En una nota cuya frecuencia, pues están dando una frecuencia que es igual a 55 Hz. ¿Sí? El número de longitudes de onda que emite la flauta en este intervalo de tiempo es A, 30, B, 275, C, 11, D, 66. Nosotros tenemos, ahí algunos de los compañeros dicen que es una multiplicación. La física nos establece a nosotros que para saber el número de longitudes de onda es una fórmula, ¿no? Que le llaman N, ¿sí? Número de longitudes de onda. Y eso sí, efectivamente es una multiplicación de la frecuencia por el tiempo, ¿sí? Pero yo parto de esta ecuación, ¿sí? Número de longitudes de onda. Entonces sí, efectivamente hace la multiplicación de la frecuencia por el tiempo y le da el valor de 275, que la respuesta es la B. Justificación para esta es, entonces estamos justificándonos mediante una fórmula que nos habla de esta parte. ¿Listo? Otro datico que uno tiene que tener en cuenta para esto de las ondas es que el periodo se define como otra fórmula que es el inverso de la frecuencia, el periodo. Y también podemos nosotros de aquí decir que la frecuencia es el inverso del periodo, solamente despejando, ¿no? Recuerden que si yo tengo una onda, entonces una onda va a tener un comportamiento de esta manera. Y desde aquí hasta aquí, yo le voy a llamar la longitud de onda, que en algunos libros le llaman lambda, ¿sí? Longitud de onda. Desde una cresta a otra cresta, porque estas se llaman crestas, estas que están aquí, crestas. Las ondas se llaman crestas, ¿sí? Y los de acá abajo se llaman valles, ¿sí? Valles, crestas y valles. Entonces, para que la parte de la teoría, una definición cortica, entonces saber una onda como, por qué está compuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, el periodo, ¿cuál sería el periodo? Entonces, el periodo en una función armónica se define cuando ella se repite, ¿no? Hasta aquí. Y de aquí vuelve y se repite otra vez. Eso se considera el periodo que está ahí. ¿Listo? Bueno, vamos con la pregunta número 12. Esta sí la podemos contestar rápidamente. La número 2. Dice, la caja de la guitarra tiene una forma que favorece la resonancia del aire con la onda sonora producida por la cuerda de la guitarra. Supongamos que la guitarra tuviera una caja cuadrada en lugar de la caja actual. ¿Es correcto afirmar que en relación a una guitarra normal, A, la longitud de onda del sonido disminuye modificando el tono del sonido escuchado? B, la velocidad de propagación de la onda aumenta variando la intensidad del sonido percibido. C, la amplitud del movimiento de las partículas del aire es menor cambiando la intensidad del sonido producido. D, la frecuencia de la onda disminuye aumentando el tono del sonido percibido. Bueno, mientras tanto voy explicando el fenómeno. ¿Por qué las guitarras tienen su caja de resonancia de esa forma? ¿Por qué la caja de resonancia de una guitarra, usted la observa que es como si tuviera dos círculos, uno grande y uno pequeño? ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué la caja de resonancia de una guitarra no es cuadrada? Entonces, mire, desde ahí usted tiene que comenzarse a preguntar, ¿por qué no es cuadrada? Cuando usted llega y, por ejemplo, dice, no, es que la guitarra tiene como el cuerpo como si fuera de una mujer. No, la física está interactuando ahí. El movimiento de las partículas que se están dando dentro de esa caja de resonancia tiene una clave.
una clave, ¿sí? O sea, para poder que cuando se toquen las cuerdas de esa guitarra se dé el efecto del sonido de la cuerda, como debe ser a la frecuencia que debe ser, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en una caja cuadrada? ¿Qué le sucede a las partículas en una caja cuadrada? ¿Sí? O sea, ellas, esas partículas que están adentro de esa caja van a hacer los rebotes contra las paredes, ¿sí? De esa caja y no lo van a hacer de la misma forma como lo pueden hacer cuando es construida de una manera circular, ¿sí? O sea, hay mayor desplazamiento de las partículas, ¿sí? En una caja de resonancia de manera circular que en una caja de resonancia de manera cuadrada, ¿sí? Entonces, miren lo que está diciendo la opción C. Dice, la amplitud del movimiento de las partículas del aire es menor, ¿sí? Cambiando la intensidad del sonido producido. Claro, en una caja cuadrada, entonces, ¿qué está pasando? Esas partículas, en comparación a la caja de resonancia real de la guitarra, ¿sí? Es menor, ¿sí? Es menor. O sea, ese movimiento de partículas es menor en comparación al otro. El otro, en el otro caso de la circular, se desplazan mejor las partículas dentro. Entonces, cuando van a construir, haciendo como un paréntesis o una propaganda aquí, cuando van a construir el sonido para los carros de car audio que le llaman de esas competencias, ¿usted cómo creen que son esos cajones? ¿Cómo es la resonancia de esos cajones? ¿Cuadrados o circulares? Si usted quisiera hacerse un bafle para escuchar música, ¿lo haría cuadrado o tendría que hacerlo de una manera que tuviera algo de circular? A pesar de que usted mira los baffles de su casa, el equipo de su casa que son cuadrados, pero tiene que haber algo para que quede perfecto, ¿sí? Para que haya un desplazamiento de las partículas que sea circular, ya sea adentro de la caja que hayan hecho. ¿Sí? Porque por fuera lo que usted está mirando físicamente es que es cuadrado, pero por dentro tiene que haber un arreglo, estoy hablándole de baffles profesionales, ¿sí? Tiene que haber un arreglo, ¿sí? Acústico, de que le permita que sea circular para que el movimiento de las partículas sea mayor, ¿listo? Bueno, ejercicio, problema número 13. Entonces, ¿aquí cuál es? Que entonces aquí la solución es la C, ¿no? Entonces, aquí de la 12 sería la C. Vamos con la 13. Dice, un avión emite un sonido al tiempo que avanza con una velocidad de 170 metros sobre segundos. La velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos. De las anteriores gráficas, la que representa la relación entre la posición del avión y los frentes de onda es... Esperen que esta no es de aquí. ¿Sí? Es. Entonces, miren, la A, ahí está el avión. Los frentes de onda están saliendo desde la fuente. La B, los frentes de onda están saliendo desde la parte de atrás del avión. La C, los frentes de onda están tomando el área total del avión, ¿sí? Y la D, ojo que hay una interferencia ahí en la parte C, ¿no? Que es lo que se mira en la punta del avión, ¿sí? En el dibujito. Y la D, los frentes de onda se están desplazando desde el área del avión, pero lo están haciendo con circunferencias, ¿sí? Que van ampliando su radio. ¿Cuál de esas es la opción correcta? Vamos a mirar esto que está sucediendo aquí. Entonces, miren que nosotros aquí estamos hablando de una fuente, y esa fuente es la que está transmitiendo un sonido, ¿sí? Un sonido. Entonces, la B, ¿por qué no puede ser? Porque la B, usted está mirando una interferencia en cada uno de los puntos de la onda, ¿sí? Una interferencia. Leamos otra vez el enunciado. Un avión emite un sonido al tiempo que avanza con una velocidad de 170 metros sobre segundos. La velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos. De las anteriores gráficas, la que representa la relación entre la posición del avión y los frentes de onda. Ojo, ojo lo que dice ahí. Posición del avión y frentes de onda. Posición del avión y frentes de onda. Entonces, ¿cuál es? Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando usted tira una piedra en un estanque, ¿qué sucede?
ha mirado que se forman unas ondas, ha mirado que la fuente es esa piedra que llegó y cayó y esas ondas comienzan como a originarse así, como a desplazarse, ¿sí? Ese es algo, es un ejemplo casi similar a este, ¿sí? Hay una fuente y esa fuente lo que está haciendo es que las ondas se vayan desplazando, pero van saliendo en círculos, no hay superposición o no hay interferencia entre ellas, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta aquí es la D, ¿sí? La D. ¿Listo? La respuesta aquí es la D. ¿Por qué? Porque no hay interferencia y se está dando el fenómeno del sonido, se está dando en un desplazamiento de las ondas, ¿sí? Se está desplazando las ondas así. Bueno, vamos con la número 14. Esta es de óptica. Yo les decía, entonces ahorita acabamos de evaluar todo lo que es referente a la parte de sonido. Ahora esta es de óptica. Dos espejos planos forman un ángulo recto como se muestra en la figura 1. Un rayo de luz incide sobre uno de los espejos y se refleja luego en el segundo. El ángulo, ahí me faltó escribirlo, este es teta, el ángulo teta. ¿Cuánto vale el ángulo teta? A, 15 grados, B, 45 grados, C, 60 grados, D, 30 grados. Resulta que la óptica, ¿sí? La óptica trabaja mucho la parte que tiene que ver la geometría. O sea, los rayos de óptica cuando son monocromáticos, ¿sí? O sea, que tienen una sola dirección, entonces ellos trabajan todo lo que tiene que ver, lo que está relacionado con geometría. Entonces, ¿qué quiere decir eso cuando yo les estoy hablando de geometría? Que usted cuando observe espejos planos, ¿sí? Espejos planos, estamos hablando de espejos planos. Cuando usted observe espejos planos, los comportamientos de los rayos, ¿sí? Van a ser de manera lineal, ¿sí? De manera lineal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Además de eso, de que van a ser de manera lineal, yo voy a tener herramientas que yo voy a poder utilizar de la geometría, ¿sí? Para el caso de los espejos planos. Entonces, miren este problema que está aquí. Tenemos, el rayo está incidiendo con un ángulo de 30 grados, ¿sí? Se está reflejando y está golpeando el otro espejo, ¿sí? Y está saliendo con en un ángulo teta, no sabemos de cuánto es. ¿Qué puedo yo hacer y cómo puedo encontrar la relación que me pueda ayudar de la geometría? ¿Cuánto vale este señor de aquí? 30 grados, ¿sí o no? ¿Qué nos dice la geometría? ¿Qué concepto de la geometría nos puede estar diciendo ahí que ese señor de ahí puede valer 30 grados? Hay un concepto de la geometría analítica que me dice a mí que yo podría hablar de unos ángulos que se conocen como los ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Yo podría tomar este punto de aquí y decir que este es un opuesto por el vértice, entonces vale 30 grados. Ahora, si aquí está diciendo que son rectos, por eso el mismo enunciado está diciendo que es recto, ¿cuánto vale ese ángulo de ahí? 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Entonces tenemos 30 y 90, ¿sí? Hasta ahí. ¿Cuánto vale este pedacito de ángulo que está acá? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Ya tengo 30, ya tengo 90. O sea que este señor de aquí vale 60 grados. Profe, ¿por qué sabes que ese vale 60 grados? Porque aquí es igual la medida de los ángulos internos en todo triángulo. Si yo tengo alfa, tengo beta y tengo un ángulo recto, hay un teorema, sí, de la geometría que me dice a mí que la suma de los ángulos internos, sí, de todo triángulo va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados. Va a ser igual a 180 grados. Ahora, si yo vengo enlazándome desde acá, desde 30 grados, paso a 30, luego 90, luego 60, con el triangulito que se formó aquí, entonces, ¿cuánto vale teta? Estos dos señores, ¿cómo son? Acabamos de mirar. O sea, teta vale ¿cuánto? 60. Si yo lo quisiera justificar, diría, porque en este caso son
opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, miren, la óptica y la geometría aplicada, óptica y geometría aplicada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto vale ese ángulo teta? Vale 60 grados. ¿Listo? 60 grados. O sea que la respuesta es 60 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando estemos allá en las pruebas y estemos presentando problemas, ¿sí?, relacionados con óptica, tenemos que mirar, tenemos que conocer cómo se comportan los espejos planos, ¿sí? El espejo plano. O sea, el espejo plano lo único que hace es que si un rayo llega a él, entonces él lo va a mandar en la misma dirección, ¿sí? O sea, perdón, no en la misma dirección, sino que va a tener las características de, de desplazarse de manera recta. ¿Listo? Bueno, y ya sería la última pregunta, que esta es interesante, que aquí es cuando ya, por ejemplo, ya se termina casi todo el tema que tiene que ver con física en 11, ¿no? Casi prácticamente. Dice, una persona hipermétrope no puede ver con nitidez objetos cercanos. 3 estudiantes explican el defecto óptico y dan solución a este de la siguiente manera. Estudiante 1. Sucede porque la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con una lente convergente. Lente convergente, o sea que este es de lentes, el anterior era de espejos, este es de lentes, ¿sí? Lente convergente. Dice, se forma detrás de la retina. El estudiante 2 dice, sucede porque la imagen se forma delante de la retina y se corrige con una lente divergente. El estudiante 3 dice, sucede porque la imagen se forma delante de la retina y se corrige con una lente convergente. El análisis de estas afirmaciones permite concluir que A. La explicación 1 y su solución son correctas. B. La explicación 2, de estudiante 2, y su solución son correctas. C. La explicación de 3 y su solución son correctas. Y D. La explicación de 2 y 3 son correctas, pero la solución de 3 no lo es. Entonces, si yo tengo una lente convergente, es más o menos de esta forma la lente convergente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los rayos? ¿Sí? Los rayos, sí. Los rayos están llegando a esta parte de aquí. Están llegando a esta parte de aquí, los rayos. Están llegando aquí. Y lo que hacen es, la misma lente lo que hace es centrarlos, ¿sí? O llevarlos a un foco, ¿sí? Ese es el comportamiento de la lente convergente. Entonces tenemos, ¿y cuáles son las partes? Entonces nosotros tenemos aquí un foco F, ¿sí?, para que vayan teniendo conocimiento. Desde aquí hasta aquí tenemos una distancia focal, a este se le llama una F minúscula que se le llama distancia focal, y a este de aquí se le llama foco imagen, ¿sí? Foco imagen. Foco imagen, y esta es una distancia focal. ¿Listo? Ahora vamos a mirarla, este es en el caso de convergente. Ahora vamos a mirar una lente divergente. Entonces una lente divergente es de esta forma. Esa es la lente divergente. ¿Qué pasa con la lente divergente? La lente divergente llegan los rayos, llegan todos los rayos, ¿sí? Ellas llegan y se llegan hasta aquí, en un centro, perdona, es aquí en el centro, se regresan
Y desde acá, esta parte de acá, se comienzan a dispersar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta persona que está sufriendo de este problema? ¿Sí? La corrección de la hipermetropía. Entonces, la hipermetropía, lo que tienen que hacer aquí en este caso es, ¿qué sucede si yo le coloco, por ejemplo, aquí una adaptación de unas gafas que tenga eh, una lente convergente? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí con ese caso? Que es la explicación que dice el estudiante 1. Dice, sucede porque la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con una lente convergente, ¿sí? Pues, ¿qué pasa? Si yo llego y coloco la lente convergente, digamos a este señor le coloqué unas gafas con una lente convergente, entonces los rayos van a llegar aquí, ¿sí? Van a llegar aquí y ellos ¿qué van a hacer? Se van a focalizar, miren, ¿sí? Se van a focalizar. Y si se focalizan en un punto, ¿sí? A una distancia, si yo tengo el F que le estamos diciendo aquí, que es el que le llamamos el foco imagen, entonces desde aquí hasta aquí yo voy a tener la F que es la distancia focal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es para este caso y para este tipo de problema, para este tipo, ¿sí? De problema de la vista que se llama cuando uno es hipermétrope, ¿sí? Entonces, ¿y qué es ese caso? Que lo que se está diciendo aquí, que es una persona que no puede ver, sí, no puede ver, mire lo que dice aquí, no puede ver con nitidez objetos cercanos, no puede ver con nitidez objetos cercanos. O sea, él no puede leer de cerca, entonces le toca ponerle las gafas para que él pueda, para que haya una focalización. Entonces, ese tipo de problema se corrige con una lente convergente, que es lo que dice el estudiante 1. Dice, sucede porque la imagen se forma detrás de la retina, ¿sí? Y se corrige con una lente convergente, ¿sí? Detrás de la retina, o sea, quiere decir que estos rayos van a tener que ser más sacados más, ¿sí? Más acá. ¿Qué pasa si yo llego y, por ejemplo, le coloco, imagínense, una lente divergente en ese caso? No va a suceder, no voy a poder corregir el problema que me están planteando. ¿Listo? Entonces esa sería la respuesta sería la A. Y listo, muchachos. Entonces, chao, chao, muchachos. Muchas gracias. Ya nos veremos en una próxima sección. Chao, chao, muchachos.